Buenas tardes, hermanos y hermanas. Nos encontramos en el 19º domingo del tiempo ordinario correspondiente al ciclo A. La liturgia de la palabra hoy nos exhorta a poner nuestra fe y confianza en Dios y permanecer firmes. Solo quien confía en el Señor y se abandona del todo en sus manos encuentra la paz y vive con serenidad, aún en medio de la tribulación. Recibimos a nuestro párroco y entonamos el canto de entrada. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de Dios mi Salvador. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de Dios mi Salvador. Buenas tardes. Hoy celebrando este 19º domingo del tiempo ordinario, estamos invitados pues a colocar nuestra confianza en el Señor, particularmente en esos momentos fuertes, difíciles de nuestra vida, particularmente pues con todo esto que estamos experimentando. Y para esto pues hace falta tener una fe firme en el Señor. Vamos a ofrecer esta Eucaristía, ante todo y como siempre, por la Iglesia Universal, por todos los que nos hemos consagrado al Señor para servirle en su Iglesia, por la multiplicación, por la constancia de todas las vocaciones, por las personas que piden que oremos por ellas, por la unión, por el bienestar en nuestras familias, por su convivencia, por la salud de los enfermos, por quienes están a su cuidado, particularmente por todos estos que están padeciendo pues este virus. Pido particularmente por la salud del padre Alberto Gutiérrez, Danilo Calderón, Pedro Colmenares, por todas las personas que tienen una actitud de agradecimiento a Dios por recibir algún beneficio. Pido por los hermanos dominicos, las hermanas también dominicas, quienes celebran su patrocinio. Encomendamos a nuestros hermanos difuntos. Bérgica Lugo de Rincón, Evaristo II Lugo, Nelson Morán, Silena Boscán de Parra, María Magdalena Boscán Rincón, Neomar Zamora, Jordi Ángel Atencio, Ángel II Atencio. Y por todos aquellos de los que ya nadie se acuerda, o por aquellos que, como dice la oración de Fátima, por aquellos que más estén necesitados de la misericordia de Dios, por las ánimas del purgatorio. Bueno, con todas estas intenciones, aún con las nuestras, tanto personal como familiarmente, damos inicio a esta celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor.
y digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Perdona nuestras culpas. Ten misericordia, derrama tu gloria. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos.
Dios todopoderoso y eterno, a quien podemos llamar ya Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Atentos a la palabra. Esta primera lectura nos enseña que a Dios lo podemos encontrar en las cosas sencillas e inesperadas, mismas que nos reconfortan. Escuchemos. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: «Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar». Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y requebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Al salmo responderemos: muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor, e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. San Pablo nos manifiesta lo grande que son sus ansias porque sus hermanos de raza lleguen a aceptar en sus vidas el Evangelio de Jesucristo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.
Jesús se revela a sus discípulos como el único Salvador que puede auxiliarlos eficazmente en los momentos de prueba. Dispongámonos a la escucha del Santo Evangelio. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hemos escuchado esta palabra correspondiente pues a este 19º domingo del tiempo ordinario. Y tenemos en esta primera lectura tomada del primer libro de los Reyes, nos habla del profeta Elías, el profeta de fuego. Este hombre abatido pues por las luchas y la persecución, está siendo perseguido. Y
sube al monte, al Horeb, a encontrar fortaleza. Este monte es un lugar donde Dios se le reveló a Moisés. Y este monte es llamado el monte de Dios, el Horeb. En este monte santo, Dios también se le va a revelar a Elías. El Señor pues le dijo, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Al punto pasó, dice la palabra, un viento huracanado, seguido un terremoto y luego un fuego. Y repite hasta 3 veces el texto: en el viento, en el terremoto y en el fuego no estaba el Señor. Pero todo ya en calma, dice la palabra, se escuchó una brisa suave, un susurro, y Elías instruyó en eso la presencia del Señor. Y dice la palabra que entonces, en señal del respeto, se cubrió el rostro con su manto. Dios se hace preceder de estas fuerzas de la naturaleza, índice pues de su omnipotencia, pero lo hace en la tranquilidad. Lo hace pues expresando su espiritualidad, índice también de su bondad delicada. Así interviene el Señor. Bueno, nosotros muchas veces tenemos que dejar el ruido, tenemos que dejar lo ordinario y buscar espacios y momentos para el encuentro con el Señor. De allí que surjan los retiros espirituales, porque uno abandona lo ordinario para tener un encuentro con el Señor. Pero hoy en día nosotros también tenemos que buscar nuestro momento para encontrarnos con el Señor. El Señor pues nos sostendrá, como lo hizo con el profeta en estas dificultades, para que nosotros pues nos refugiemos en Él. En el Evangelio se nos presenta a nosotros una escena semejante. La tarde de la multiplicación de los panes, Jesucristo despide a la gente. Y para premiar a los discípulos, le dicen que vayan ellos por delante. Mientras Él despedía a la gente, buscó espacio y momento para orar. Un espacio. Dice la palabra, llegada la noche, estaba Él solo allí. Mientras tanto, la barca entonces ya iba a la costa y dice en la palabra que el viento era contrario. Remetía pues contra la barca. Y Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Creen ver un fantasma y gritan. Pero Jesús los anima con una palabra y le dice: tranquilícense, no teman, soy yo. Y Pedro pues, al escuchar las palabras del Señor, el impetuoso Pedro, el salido de Pedro, entonces le dice al Señor: si eres tú, mándame ir a ti, pero caminando sobre el agua. Y Pedro obedece a la palabra. Jesús le dice: ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Pero al sentir entonces el viento, las olas,
comenzó a hundirse. Grita al Señor, Señor, sálvame, y Jesús tiende la mano, lo sostiene. Jesús, pues, que se ha hecho uno de nosotros, que se ha hecho nuestro hermano, que es el amigo que nunca falla, entonces lo trata con familiaridad, lo anima, pero a la vez lo reprende. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es toda una catequesis. El mar representa al mundo, un mundo que es tan contrario contra la iglesia, porque la barca representa a la iglesia. Y allí estamos nosotros, en medio de un mundo que va contracorriente. Pero Jesucristo ha vencido al mundo, camina sobre las aguas. Y así como invitó a Pedro, nos invita también a nosotros a vencer al mundo. Y podemos, porque Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Miedo. Y eso es lo que muchas veces tenemos, miedo. Y creemos, pues muchas veces, que Jesucristo es un fantasma, que no está, que lo invocamos, pero no se hace presente. Y dice la carta a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre. Pero hace falta esto. Hace falta que nosotros tengamos fe. Que creamos en la palabra. Y así como Jesucristo, pues, reprende a Pedro, muchas veces también nos reprende a nosotros. Dice en las catequesis de este pasaje bíblico que cuando Pedro tenía los ojos fijos en el Señor, se mantenía firme. Pero cuando se miraba a sí mismo, se miraba su naturaleza, su limitación, entonces se hundía. Bueno, nosotros tenemos que tener puesto nuestra mirada en el Señor y sostenernos de Él para mantenernos firmes. La poquedad de la fe del cristiano, pues, lo lleva a esto, a tener miedo en medio de todas estas dificultades que nosotros estamos experimentando. La nave, la iglesia, la barca, podrá estar a pique, pero no va a naufragar, no se va a hundir, permanecerá siempre flotando, porque ni las fuerzas del infierno, dice Jesucristo, prevalecerán sobre ella. La iglesia se mantendrá firme y tú eres iglesia. Entonces yo te invito pues a que nos mantengamos firmes en esta fe que profesamos. Porque cuando la fe es firme, es viva, no habrá nunca a qué temer. Nunca. Porque nosotros le tenderemos siempre la mano al Señor. Y nos mantendrá firme junto a Él. Reflexionaba pues esta segunda lectura y verdaderamente uno a veces se siente mal al constatar de que hay personas que no parecen personas de iglesia, que no parecen personas de profesar la fe, porque en medio de toda esta dificultad manifiestan siempre un temor. Entonces vamos a pedirle al Señor en este día que fortalezca nuestra fe y que en medio de todas las dificultades podamos encontrarnos con el Señor. Ojalá
y podamos buscar en el itinerario del día momentos de encuentro con el Señor y fortalezca de esta manera nuestra vida de fe. Que así sea. Les invito a estar de pie. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí creo. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar. en Cristo Jesús, En Cristo Jesús. Señor nuestro. Señor nuestro. Amén. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, Él es rico en misericordia. Por la Iglesia, que en los días del concilio volvió a las fuentes como Elías al Sinaí, para que prosiga con ánimo el camino emprendido, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el pueblo judío, por él nos vino el Mesías Cristo, para que llegue a reconocer en Jesús de Nazaret al Hijo de Dios Salvador, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que tienen miedo, los que vacilan en su fe, por nosotros mismos, para que recobremos la confianza en Jesús, Señor de la Iglesia, que camina sobre el oleaje, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la perseverancia, por el aumento de todas las vocaciones a la vida ministerial, a la vida consagrada, al compromiso con Dios en su Iglesia, que el Señor la siga suscitando entre nosotros. Por todas estas personas que han solicitado que oremos por ellas, por el bienestar, la unión, la santificación en nuestras familias, para que este don preciado de la salud asista a los que se encuentran quebrantados, algunos miembros de nuestra familia, feligreses o amigos. En particular pido por la salud de los presbíteros Alberto Gutiérrez, Danilo Calderón, Pedro Colmenares. Por todas las personas que tienen una actitud de gratitud y agradecimiento a Dios por experimentar pues su presencia, por intercesión de los santos, particularmente de Santo Domingo de Guzmán. Por toda esta congregación de los dominicos, para que sientan la presencia protectora pues del patrocinio de Él. Y para que el Señor haga merecedor de su reino a todos nuestros familiares, amigos, conocidos, difuntos. Ángel Segundo Atencio, Jordi Ángel Atencio, Neomar Zamora, María Magdalena Boscán Rincón, Silena Boscán de Parra, Nelson Morán, Evaristo Segundo Lugo, Bérgica Lugo de Rincón. Y por todos aquellos pues que ya no se acuerdan de ellos, por aquellos que estén necesitados de esta misericordia divina, por las ánimas benditas, para que el Señor a todos los haga partícipes de su reino. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras intenciones personales.
para que nuestra fe y nuestra confianza en el Señor acceda a lo que hemos pedido. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa y el perdón, en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa y el perdón, en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida en oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa y el perdón, en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa y el perdón, en el vino y pan, su corazón. El Señor nos ha reunido junto a Él. Continuemos orando, hermanos, para que llevando a este altar los gozos y la fatiga de cada día, este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que le has dado a tu iglesia para que pueda ofrecértelos y transfórmalos en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que a impulso de su amor confiado no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo.
santo. Eres en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Vamos a responder con esta fórmula que está colocada aquí en estos estandartes. Digo yo esta parte y ustedes responden con esta. Aclamada el misterio de la redención. Cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar la hora y el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen del Monte Carmelo, Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires, Santo Domingo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a Benedicto XVI,
a nuestro obispo José Luis Azuaje, a Ubaldo Santana, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, conocidos, tengamos memoria de ellos. De los que hemos encomendado en esta celebración, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo nos damos la paz.
Hermanos, este es Jesucristo, no es un fantasma. Se hace presente entre nosotros para fortalecernos en la fe. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi corazón. Ya que no puedo hacerlo en este momento sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo totalmente a ti. Nunca, nunca permitas que me separe de ti. Amén. Voy navegando sin timón, en mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Mas de repente llegas tú. Más de repente En tus palabras, el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo, tú serás el camino Que nos lleve a un mundo nuevo de tu gran corazón infinito, de tu gran corazón infinito. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. A ser personas de fe y a colocar nuestra confianza en el Señor, particularmente en esos momentos fuertes y difíciles de la vida, como los estamos experimentando, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros